Hola, buenas. Esta es la presentación correspondiente para la primera sesión del 16 de abril. Eh, en ella vamos a ver, aclarar lo que es el concepto preguntar, que está relacionado con el primer paso del ciclo de la investigación. Ojalá que les sea bastante provecho. Hay que recordar que esto me baso en aquella imagen que les envié, que también viene en esta presentación, en donde se ve expuesto el ciclo de la investigación. Eh, Primero hay que recordar, para poder entrar en esto de la pregunta, digamos, del concepto de la pregunta, recordar los significados de técnica y de investigar que vimos en las sesiones anteriores. Eh, en forma de resumen, digamos, cuando uno interioriza un concepto porque ya lo vivió, es como la misma forma en que recordamos cómo llegar a la casa. Nosotros, aunque inclusive a veces podemos decidir ir por un camino más largo o por un camino más corto. Lo interesante es que nos aprendemos el camino. Lo mismo pasa con cada concepto. De momento en que usted conoce el concepto y entiende cuál es el camino que lleva ese concepto, pues se puede dar una versión corta o una versión larga del significado. Eh, Cuando yo pienso en técnica, pienso como les decía, en un tejido, ¿verdad? En donde se relacionan otros conocimientos de diferentes conceptos, así como habilidades y capacidades que tiene cada persona. Cuando yo pienso en investigar, el concepto lo entiendo a partir de seguir la pista, como lo veíamos, ¿verdad? Con esa idea de ver desde arriba las huellas o esos datos significativos que me permitan a mí llegar a, a la meta, ¿verdad? El concepto de metodología viene de allí, llegar a la meta. Para aclarar dichos conceptos, vimos que estos nacen a partir de la experiencia de cada persona, digamos. Eso significa que eh, cada uno y cada uno de ustedes debe aclarar por sí solo o sola el concepto y no se aprende en un libro. El concepto que vayan a estudiar o el que en este caso que es preguntar, no se entiende leyendo en el diccionario. Para eso, pues entendemos que cada concepto tiene como componentes que llamamos, nosotros lo quisimos llamar acá el ser, al ser y tener, o el ser, tener y hacer, ¿verdad? En donde el ser es como la justificación teórica que contiene ese concepto y el tener es su característica física, ¿verdad? La característica física del concepto y el hacer es, bueno, la práctica que se hace para aplicarlo. Personas que viven en zonas costeras van a tener prácticas distintas a personas que viven en zonas rurales, lo mismo de forma etaria, lo mismo del género. Entonces, vemos que cada uno de los conceptos que existen en la vida, eh, pues van a tener interpretaciones distintas. Por eso es que se encuentran muchas veces problemas de comunicación, ¿verdad? Entre personas, grupos humanos y así. Eh, para iniciar con la parte teórica de un concepto, buscamos primero en nuestro diccionario, ¿verdad? Si hablamos el idioma español, lo importante sería buscar el concepto en el diccionario de la Real Academia Española y a partir de ahí tener una claridad de de dónde es que viene el concepto. Nosotros habíamos hablado de 5 pasos de aclaración que lo voy a agregar también, están en las en exposiciones anteriores de cómo aclarar un concepto y ese concepto puede variar también de acuerdo al teórico o la teórica donde estamos leyendo que apareció el concepto. Por tanto, un teórico alemán o de la escuela de Frankfurt puede tener una idea diferente sobre eh, investigar al que lo puede tener un investigador o una investigadora de Brasil. Entonces, una vez que nosotros encontramos o aclaramos el concepto a través de los 5 pasos, que tiene que ver con buscarlo en el diccionario de la academia, buscarlo en el diccionario etimológico, buscar sinónimos y antónimos, hacer 3 oraciones con ellos y al final hacer un modelo o un mapa conceptual
o representarlo en un modelo gráfico o con ayuda de objetos como lo veíamos con la caja demo, la famosa caja demo. Eh, Cuando yo llego a ese paso se supone que ya entendí el camino, el regreso a casa, como dicen, o entendí el camino para entender el concepto. Entonces, eso es muy importante. El concepto de investigar, como vemos en la imagen, tiene 6 pasos, ¿verdad? Y cada paso se forma de 3 elementos que hacen referencia a la teoría. En el caso, digamos, puede ser a la teoría, puede ser a la realidad, o puede ser a la, a la, a la, la persona. Ya se me destruyó aquí esto. Muchas investigaciones llegan a desarrollar todos los pasos, otras no. Algunos agregan más elementos, otros los eliminan. Mucho va a depender de quien realiza la investigación, como estamos viendo, de su teoría o de las habilidades o capacidades que tenga el investigador o su laboratorio o su equipo, digamos. Entonces, esos 3 elementos siempre van a estar dando vueltas para poder entender un concepto. Por lo tanto, el concepto de técnica está presente en cada uno de los pasos y elementos que debemos seguir dentro de lo que es la investigación. Por eso es que este curso se llama Técnicas de Investigación, ¿verdad? Esa capacidades que ustedes van a ir desarrollando y que van a iniciar ahora con sus trabajos de investigación, con las características o los términos de referencia que yo les voy a poner, y que es preciso vivirlo para poder mejorar o conocer la técnica. Entonces, yo no puedo traerles un libro y explicarles qué es una técnica, sino que ustedes tienen que vivirla, como dicen, tirarse al agua para aprender a nadar, ¿verdad? Entonces, este es el momento para errar, para preguntar. Y bueno, imagínense que es el momento de preguntar, ¿verdad? No se les va a juzgar por esas preguntas, porque estamos en este primer paso de la investigación, o están ustedes en este primer paso de lo que es una técnica, el generar técnicas o habilidades para la investigación. Así que es preciso vivirla para poder mejorarla o conocerla. Por eso entonces yo les pregunto, ¿cuál ha sido su técnica para preguntar en la vida? ¿Y cómo pueden mejorarla? ¿Será que llegan preguntando, eh, no sé, digamos, ofreciendo algo, dinero, o, o poniendo cara de porfa, ayúdenme, cuénteme, ¿verdad? Eso depende de quien le preguntemos, pero como profesionales en sociología se debe mejorar y se debe tener una mejor técnica en la forma de preguntar. La pregunta varía, por tanto, en los 3 elementos señalados, así que en algunos casos la pregunta se puede preguntar con una entrevista, en algunas investigaciones estas preguntas se hacen con un cuestionario, con un taller, muchas otras formas, ¿verdad? Entonces, eso es una característica que se tiene. Vemos la imagen, vemos que preguntar es el primer concepto que está dentro del momento de la investigación, ¿verdad? Y que esta tiene un ser, hacer y tener. Es decir, esa pregunta debo saber cómo hacerla, debo saber, o debo averiguar eh, cómo la hacen diferentes teóricos. Puedo averiguar eh, no solo cómo la hacen, sino qué están preguntando, ¿verdad? O qué se pregunta en la realidad, o qué se preguntó anteriormente sobre el tema que yo estoy investigando, y luego de las experiencias que se han tenido. Si lo vemos de alguna forma, esto me va a llevar a mí a entender entonces, como se ve en el siguiente paso, que es identificar, es el saber cómo lo han hecho otras personas, me va a llegar a entender teorías que han existido y escoger o identificarlas. Si veo qué investigaciones se han hecho, puedo encontrar en esas investigaciones herramientas e instrumentos. Y si veo en qué contextos y cómo y quiénes la han trabajado, o a quienes se les ha preguntado, puedo tener claridad sobre las realidades que están presentes en un contexto o en un lugar. Esto me va a llevar a un siguiente momento, que es probar probar las herramientas, las teorías y las realidades identificadas. Cada vez voy yo afinando más, y esto lo vamos a ir viendo en cada sesión. Entonces ahorita lo que más me interesa es en esta, el de preguntar. El concepto de preguntar viene del latín
praecuntare, que hace referencia a someter a interrogatorio. Venga, interesante, ¿verdad? Entonces, este primer momento, ¿verdad? Es un interrogatorio en el cual yo estoy dudando de todo lo que está pasando porque no lo conozco, lo desconozco, ¿verdad? Entonces puedo preguntar lo que sea. A partir del valor de la duda se desarrolla el sentido de preguntar. Esto según el diccionario etimológico. En el diccionario de la Real Academia vienen concepciones sobre el concepto preguntar. Una tiene que hace referencia a interrogar, ¿verdad? O hacer preguntas a alguien para que diga y responda sobre un asunto. Y el otro dice que es exponer de forma de interrogación un asunto, ¿verdad? A veces la pregunta ayuda también a exponer, bien para indicar una duda o bien para rigorizar la expresión. Eh, pues de eso se trata este paso dentro del ciclo de investigación, de preguntar e interrogar quienes conocen un tema para saber a lo que me voy a enfrentar. No hace falta solo preguntar a especialistas o personas en vivo, digamos, o bueno, de forma virtual también, como en este caso que vamos a hacer. También se pueden buscar libros o personas que ya murieron y que escribieron sobre sus ideas sobre esta fase. Entonces, en muchos trabajos, o esta fase o lo que quiero investigar, ¿verdad? Sobre la especialidad que estoy investigando. En muchos trabajos esto no se paga. Esta es una parte que se supone las personas investigadoras tienen que ya conocer, llegar, por ejemplo, una persona en un trabajo que es sobre realizar una evaluación sobre un proyecto que se hizo. Esa persona que va a evaluar, aunque no conozca el proyecto, ya tiene que venir capacitada, ¿verdad? En el tema de evaluación. Ya tuvo que haber preguntado antes sobre qué teórico, sobre qué, ¿verdad? Y ojalá tener ya todo un bagaje de experiencias y técnicas. Entonces, eso es importante. Por eso es que esta parte no se paga. Se supone que es parte de algo que ya se trae. Eh, se, Se le puede conocer también como el diagnóstico situacional o estado de la cuestión. Cuando ustedes vayan a trabajar su tesis, les van a pedir un estado de la cuestión. Ese estado de la cuestión, vean que no aparece en la tesis al final. Es solo para empezar a construir lo que es la justificación y así. Hay que recordar que dentro del ciclo de la investigación, voy a ver si puedo volverme aquí. Vean que en ningún lugar viene antecedente, justificación. Eso se pone al final cuando se quiere comunicar, ¿verdad? Esos son elementos del reporte. La investigación lleva estos elementos. No puede ser que uno vaya a hacer una investigación y esté hablando de justificación, antecedentes, objetivos. Y no, eso lo pide el reporte y lo piden protocolos, como cuando se hace una tesis, lo piden para hacer el reporte de su investigación, que fue todo este proceso que ustedes llevaron. Entonces, yo no haría, yo no me sentaría, digamos, a trabajar desde un inicio a hacer la justificación o repartirme elementos entre el equipo de usted haga esta parte, yo hago la otra, porque eso no sirve. Lo importante es ir anotando en una agenda de campo, en una agenda de trabajo, todo el proceso, todo a donde quieren llegar y todo lo que van descubriendo y luego hacen el reporte final. Es mucho más sencillo. Eh, Eso es un error en el que estamos cayendo en la investigación actual y debemos de alguna forma someterlo y eliminarlo, porque si no caemos en el tema de llenar documentos o llenar y no hacer investigación o probar nuevas herramientas o descubrirlas o mejorarlas. La técnica se encuentra entonces en cómo preguntar, en a quién preguntar y qué preguntar. Conforme se vayan encontrando con trabajos de investigación, se va mejorando la técnica. Entonces, se debe contar con un diario de campo, una agenda para anotar los datos que se vayan obteniendo mientras se realizan las preguntas de este primer paso y también definir un mapa de hasta dónde llegar con esa persona que estoy preguntando, ese especialista. De esa forma no se comete el error de preguntar más de lo debido. Entonces, para efectos del trabajo de investigación final que llevan en este curso, deben iniciar preguntando con especialistas en el tema a trabajar o buscando de forma virtual en bibliotecas serias sobre el tema y cómo lo han abordado otros especialistas. Esta información les servirá para ir definiendo los antecedentes, la justificación del tema a trabajar, pero como les digo, no es que ustedes van a construir la justificación así, sino que tienen que pasar este proceso de averiguar y averiguar con preguntas que vayan dirigidas a entender, digamos, ese ser, ese tener y ese hacer que
que somete el tema de investigación que ustedes estén trabajando, así sea adultos mayores, ambiente, género, eh, clase social, lo que estén trabajando, esos son conceptos que tienen o que ya se han trabajado en algún lugar, que ya otros se lo han preguntado. Muchas veces pasa que nadie se lo ha preguntado, entonces eso se aclara de que no, de que existe ese vacío. Para esta información, bueno, va a ayudar a eso y también va a ayudar a definir las posibles teorías que pueden utilizar o las que pueden descartar. ¿Verdad? Es fácil, ¿no? Pero lo importante es que conforme va pasando el tiempo, ahora yo les pido, digamos, que un par de lecturas, ¿verdad? Un par de teorías o de gentes que puedan revisar para que en el siguiente paso puedan eliminar una o se queden solo con una. Y de esa forma tendrían que hacerlo siempre. eh, ¿Verdad? Entonces a mí me contratan y yo puedo tener varias formas de matar las pulgas, varias formas de poder abarcar el problema de investigación o el objeto de investigación. Y eso se vuelve más atractivo también para los que contratan porque pues te da una persona con un bagaje y con una capacidad de construir y no hacer lo que hablábamos del copy-paste, ¿verdad? De ese trabajo de interrogación van a salir herramientas también de cómo, ideas también de cómo mejorarlas, así como mucha información que deben identificar y separar o clasificar, pero eso se hace en el siguiente paso, en el de identificar, ¿verdad? En el paso que sigue acá en este ciclo. Eso lo veremos en la próxima sesión del 23 de abril. El ciclo de investigación y su relación con la técnica, esto es importante porque si volvemos a la imagen, vemos que esas líneas que unen, ¿verdad? Cada uno de estos pasos, ¿verdad? El concepto es la técnica, ¿verdad? Entonces hay técnicas, a veces hay técnicas que son más fuertes, más rigurosas, otras que tienen más tiempo de estarse aplicando. Algunas veces somos más buenos haciendo, ya sea porque trabajamos esa parte de una investigación, ¿verdad? Que a veces nos dividimos los trabajos y así, entonces nos vamos haciendo buenos en esta parte o en la otra. O hay gente que es buena en todo, ¿verdad? Entonces, la técnica consiste y la forma de mejorar está en eso, en cómo hacer para que se hagan mejor las cosas. Por ejemplo, eh, la técnica se hace haciendo el camino, ¿verdad? No existe ni- no existe si no se intenta. La técnica no existe si no se intenta. Y es una técnica diferente para cada persona, ¿verdad? Porque esto va a depender de sus habilidades, ¿verdad? Esto significa que va a permitir asociar, por ejemplo, otras actividades. Entonces, una persona que anda en bicicleta puede mejorar o ayudar en temas de, no sé, digamos, de la investigación, como, digamos, por ejemplo, no sé, la perseverancia o la planificación de las rutas, ¿verdad? Entonces, eso ayuda mucho, ¿verdad? Una persona que anda en bicicleta planea su ruta antes de salir, ¿verdad? Un investigador que va a hacer un estado de la cuestión o va a preguntar, planea esa ruta, como ese mapa, ¿verdad? De que les decía para poder saber qué preguntar. Entonces, eh, muchas técnicas se encuentran no propiamente en la propia investigación, sino en el diario vivir. Es importante vivir, ¿verdad? Hay que moverse y aprender de todo un poco, ¿verdad? Por eso yo admiro a las personas que llevan dos carreras o que, digamos, además de la carrera, llevan una profesión, un hobby o, ¿verdad? Porque inclusive hasta cuidar personas enfermas deja enseñanzas, ¿verdad? Yo les pongo aquí que, por ejemplo, la jardinería puede ayudar a mejorar la técnica de la identificación o del análisis. Pescar podría ayudar a entender la técnica de probar, ¿verdad? O asociar a la investigación. El teatro puede ayudar a mejorar la técnica de preguntar o de comunicar. Entonces, es como matar dos pulgas o dos pájaros de un solo tiro. Y entonces, tras que me divierto andando en bici o practicando teatro, también estoy aprendiendo a hacer sociología o a investigar. Entonces, eso es algo que eso es parte de la técnica y que cada persona va a mejorar. La técnica no se olvida, pero sí se puede atrofiar. Es como andar en bicicleta, ¿verdad? No se olvida, pero cuando se retoma cuesta otra vez, ¿verdad? Si no se aprendió chiquillo, pues va a costar más de viejo. Pero si se aprendió, ahí se va, de alguna forma lo recordamos y volvemos a andar en bici. La técnica es igual, ¿verdad? Entonces, si ustedes hoy hicieron una investigación y lo vuelven a hacer dentro de 5 años, cuando ustedes llegan a esa investigación,
se van a acordar y van a estar haciendo memoria de lo que hicieron hoy. Entonces, como ejemplo, yo, digamos, les digo que yo podría traerles los libros que existan, ¿verdad? En el mundo sobre andar en patineta. Puedo traerles 7 tipos de patinetas y ponérselas al frente, ¿verdad? En este caso de forma virtual. Pero además van a poder hacer un ollie o un backside si no lo practican. Entonces, lo mismo pasa en investigación, ¿verdad? Así se forma el estilo, así como se forma el estilo de un skate, ¿verdad? Un skate, se forma el de la persona investigadora hasta que ya logran hacer la técnica a ojos cerrados, ¿verdad? Entonces de repente eso les va a ayudar a mejorar cómo investigan cada vez, pueden hacerse especialistas de uno o varios pasos o todos y solo el tiempo y la práctica les llevará lejos, ¿verdad? No se puede eso aprender en un libro y no se puede tampoco con una sola vez que yo ya hice un cuestionario ya decir que ya soy especialista en cuestionarios, ¿verdad? Entonces, también el hacerse, el poder tener esta perspectiva, les va a ayudar a identificar, digamos, errores que se han hecho a partir de malas interpretaciones de otras personas, analizar o evaluar, así como comunicar también, ¿verdad? Mejorar en la comunicación de lo que ustedes vayan a construir. Y por supuesto, lo que ustedes, la técnica que generan en la investigación les va a ayudar en sus vidas diarias, ¿verdad? Como lo veíamos en sesiones anteriores con aquel triángulo, ¿verdad? De cómo todo está relacionado, ¿verdad? Eso sería, digamos, la sesión de preguntar. Voy a recordar que vamos a tener abierta la sesión WhatsApp en donde pueden hacer las preguntas que necesitan sobre esta temática y yo voy respondiendo poco a poco, respondiendo poco a poco. Y si no, también lo podemos hacer a través de el foro o ya propiamente preguntas más elaboradas que pueden ser cartas o no sé a través del correo electrónico. Pero digamos lo mejor creo yo que son audios que pueden bueno, colocarse con dudas y les sugiero también que puedan revisar los audios de las presentaciones relacionadas con los trabajos, el trabajo final, los trabajos en grupo y los ejercicios que van a estar realizándose cada día. Este día no tiene ejercicio. A partir de la sesión del 23 seguimos con el ejercicio 3 y que ya lo habíamos hecho, pero no todos lo pudieron hacer. Y la sesión del 30 seguimos con el ejercicio 4. Al final vamos a tener 7 ejercicios y, y esos 7 ejercicios se redondean con eh, lo que es el valor de 15% como lo hemos visto en el programa. Entonces, esto es importante el tema de preguntar para que lo vayan aplicando dentro de sus investigaciones para el manual. Vayan viendo de la presentación del manual también para que vean cómo pueden ir ligando lo que empezamos a ver hoy, ¿verdad? Hoy es el primer paso, no espero que no empiecen a preguntar a personas. La idea sería que ya tengan una temática y yo pongo en la presentación de las temáticas del trabajo final varios ejemplos de temáticas para que ustedes puedan escoger uno o hacer uno que se parezca y desde ya ir empezando a buscar teorías, qué acciones se han hecho y qué realidades han vivido esas acciones, ¿verdad? En dónde en dónde se ha construido, se ha hecho temas de investigación relacionados con el tema que ustedes quieren. Y de ahí van a salir para la próxima semana ideas para poder trabajar la parte de identificación y poder ustedes hacer el ejercicio que les pido. Espero que tengan un bonito día y nos estaremos viendo. Muchas gracias.